queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa en este día jueves, ya 18 de enero. Como es habitual, día jueves vamos a conversar de historia, en nuestros tradicionales jueves de historia, y por eso ya está con nosotros en los estudios de Agricultura el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Res Pública. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues Tomás, muy contentos, como siempre. Vamos a tratar un tema bien interesante que quizás cuyo punto neurálgico fue la semana pasada, pero que ha generado un debate interesante a propósito de una declaración que dio el presidente Boric también. Me estoy refiriendo a la crítica situación que vivió Ecuador la semana pasada, el ataque o la suerte de captura al canal de televisión, los atentados de grupos vinculados al narcotráfico, al terrorismo, en fin, a bandas criminales organizadas, el estado a la chilena de emergencia, parece una suerte como estado de guerra interna, la que declara el presidente Noboa. Y es interesante conversar sobre Latinoamérica, sobre la realidad chilena, porque Alejandro parece ser hacer que el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, es una realidad que ya no es propia simplemente de lo que uno veía alguna vez en México o en Colombia, sino que a Chile ya llegó. Y el presidente Boric bueno, dijo, Chile no es Ecuador, ¿no? Fue lo que muchos trataron de decir inmediatamente cuando ocurrió lo de Ecuador para decir, oye, no se asusten tanto o bajemos un poco la guardia. Y tú publicaste una columna el fin de semana en el Libero, Alejandro, que titulaste La buquelización de América Latina. Y es bien interesante porque ese es otro fenómeno también interesante, el de Bukele en El Salvador y el cómo, no solo en Chile, las encuestas de opinión dan cuenta que los chilenos valoran muy positivamente a Bukele, sino cómo en América Latina la importancia de recuperar la paz, de aplicar el Estado de Derecho a través de la fuerza, incluso con poco temor o con poco complejo que esa fuerza en algunas ocasiones sea desmedida, empieza a ser como la reacción a la situación de violencia, de caos general, de crimen organizado. Parto por lo primero. Chile es Ecuador, Chile puede terminar como Ecuador. La situación que vive Ecuador está años luz de la realidad chilena, o más vale la pena hacerse cargo, analizarla en su complejidad, en su mérito. Primero una respuesta que es más obvia. Chile evidentemente no es Ecuador, no es Colombia, no es México, pero tampoco es Estados Unidos, Suiza o Claro, o Inglaterra. Finlandia. Y ese es un drama porque al final lo que quiere la gente común y corriente, no estoy pensando en las personas sobrepolitizadas que a lo mejor tienen un proyecto de sociedad o mucho más complejo, es vivir en tranquilidad, en paz para ellos y su familia, tener un trabajo, ojalá bien remunerado, tener vacaciones, tener una educación y una salud que sean proporcionales al nivel de desarrollo que tiene el país. Y varias de esas cosas hoy en Chile son una promesa y no son una realidad. Entonces, si bien Chile no es Ecuador, Chile tiene numerosos problemas y nosotros tenemos que escuchar las noticias que el fin de semana mataron a una niña de 10 años, Así es. después hay un baleo no sé dónde, después se aparece un cuerpo en otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, contentarse con que en Chile las instituciones son sólidas, como dijo el presidente de la República, yo diría que o son menos sólidas que antes, o hay más violencia que antes, o hay menos determinación del Estado para combatir a la delincuencia, al terrorismo, al narcotráfico. Y en ese sentido, yo lo que planteaba en la columna que tú mencionas, la vocalización de América Latina, es que una de las razones por las que Chile no es Ecuador es porque Ecuador ha mostrado la voluntad, la decisión de combatir al terrorismo y al narcotráfico con toda la fuerza del Estado, cosa que en Chile no es claro. Y eso, lejos de ser un piropo para Chile y sus instituciones, es una situación que lo deja desmejorado, que se ve lamentable y cuyas consecuencias necesariamente van a hacer que la situación va a ser peor y no mejor, como se ha demostrado en los últimos años. Alejandro, algunas personas en las redes sociales, a propósito de esto último, hacían el símil entre lo que vivió Ecuador y el Chile de octubre de 2019, a propósito de la valentía, la decisión, el carácter, la determinación de decir, ok, aquí hay una amenaza, una perturbación al orden institucional de Ecuador y por lo tanto los militares a la calle, un estado constitucional particular de excepción. O sea,
una forma de entender el fenómeno que busca efectivamente aplicar el Estado de Derecho y no dar espacio a la ambigüedad en esta materia. Y claro, uno piensa, uno compara con octubre del 2018, el octubre de 2018 Sí, probablemente tuvo otros, de 19. 2019, tuvo otros elementos, tuvo elementos de movilización, de manifestación, claro, no era un grupo, no era una serie de bandas terroristas más o menos nominadas o que uno pudiese identificar, pero hubo también un atentado no solo material a instituciones importantes o a establecimientos importantes, los metros, los saqueos masivos, en fin, sino también una asonada al poder institucional, ¿no? Una idea de que la política se hacía en la calle, una idea de que el gobierno podía terminar antes de tiempo, una idea de que los procesos constituyentes se definían en las manifestaciones y no en el Congreso Nacional. ¿Cómo ves tú ese paralelo y cómo ves tú las reacciones de ambos países? Porque, claro, no podría decir, Noboa fue más en la lógica Bukele, por caricaturizar, que en la lógica de decir, oye, aquí hay una expresión quizás de descontento, o sea, no, hubo algo mucho más decidido. Yo creo que en esto influye el paso del tiempo. Si tú miras, Ecuador sufrió los mismos problemas hace 4 o 5 años y no tuvo la misma capacidad del Estado para enfrentar a la violencia. Chile pasó lo mismo. ¿Qué diferencias veo yo hoy? Yo veo al menos dos. La primera es efectivamente el paso del tiempo. Y ahí tú ves, por ejemplo, que la fórmula Bukele, que yo creo que a todos nos molesta de alguna manera, Mm. la falta de restricciones, la exposición pública de delincuentes. A mí me parece que eso tiene un atentado contra la dignidad de las personas que a mí no me gusta. Pero ¿qué es lo que se valora? Que la gente del Salvador transita libremente por las calles, cosa que no podía hacer durante años. Y eso es un logro. Y lo que ha dicho el presidente de Ecuador es decir, mira, aquí nosotros vamos a devolverle la paz social a los ecuatorianos. Y si eso significa combatir férreamente al terrorismo y a la delincuencia, lo vamos a hacer. Y me parece que eso se nota el paso de los cinco Mm. años, 4 años. Lo segundo es la transversalidad del apoyo a las medidas. Si el 2019 en Chile ni el gobierno ni la oposición tenían muy claro cómo combatir lo que había de delincuencia y de terrorismo, separándolo de las manifestaciones sociales y políticas legítimas, eh, en Ecuador la situación es muy clara. Incluso el presidente Correa, el expresidente Correa, valoró muchas de las decisiones del actual gobierno, lo que muestra la transversalidad de la necesidad Claro. de la lucha. Eh, Ahora, yo agregaría un tercer factor que me parece relevante. Allá hay más conciencia de la crisis. O sea, cuando tú miras los números y las explicaciones en Chile, por ejemplo, en el tema de las listas de espera, hoy día yo leía que la mediana de espera es no sé cuál. ¿Qué importa la mediana? Mm. ¿Cuánto tienen que esperar las personas reales en su vida? ¿Cuántas personas han muerto estando en lista de espera? Eh, lo primero es tener conciencia del problema. Y a mí me parece que los ecuatorianos han tomado conciencia del problema. Y en parte lo han hecho porque si antes morían por asesinato 5 personas cada 100.000 habitantes, hoy día son 45 personas cada 100.000 habitantes. Y ese aumento es tan sustancial que es imposible esconder la mugre debajo de la alfombra. En Chile muchas veces no queremos reconocer lo que está pasando. Alejandro, a mí me parece que en esto, como ven evidente, aplica también una suerte como de pendiente resbaladiza, ¿no? Porque al final, claro, uno ve lo de Bukele en El Salvador, y efectivamente, claro, yo veo los videos de los miembros de las bandas criminales, pelados, casi desnudos, siendo poco menos carreados a las cárceles. Uno dice, bueno, esto es bien chocante, no sé si aquí hay debido proceso, no sé si es razonable que esto sea expuesto en las redes sociales del presidente. Pero por otra parte, a ti te dicen, oye, pero en El Salvador habían decenas de homicidios diarios y hoy día no hay ni uno. O sea, la tasa de homicidios está en El país cero. con menos Entonces homicidios. tú dices, bueno, pareciera ser que en la medida que la criminalidad se hace más grave y violenta, las medidas que empieza a tomar la política, a efectos de al mismo tiempo poner una señal de que se está haciendo algo a la ciudadanía, son más duras, más represivas, más violentas, y pareciera ser que en esto más vale hacerle caso a la idea esta de Rudy Giuliani en Nueva York de la teoría de la ventana rota. O sea, el problema es que si usted no es capaz de detener los robos, menos los portonazos, y menos las encerronas, y menos los secuestros, y menos los homicidios, porque al final usted no, el que no puede hacer lo menos, es muy difícil que pueda lo más. Entonces,
eso también es interesante analizarlo, porque tú comentabas efectivamente cómo la distancia del 2019 ha ido generando también un cambio en las personas, porque, claro, uno podría criticar la falta de decisiones de carácter del gobierno de la época en efectivamente hacer valer la paz y el Estado de Derecho el 2019. Pero también la mayoría de los chilenos sentía esperanza cuando veían los metros quemados. Sí, claro. Entonces, hay también una cuestión que tiene que ver con cómo la sociedad va mirando el fenómeno criminal, el fenómeno terrorista. Y claro, tú comentabas en Ecuador que la oposición estuvo respaldando las medidas de, mm, de Daniel Noboa. Bueno, ¿qué ocurre en Chile en esa materia, Alejandro? ¿Cómo ves la posibilidad de que haya cierto consenso que no es necesario estrictamente para aplicar la fuerza, porque eso debiese ser un deber del gobernante, pero ¿cómo ves ese consenso respecto a ciertas cuestiones básicas como la paz, como la violencia, como lo que es tolerable, lo que no es tolerable, en cosas tan básicas? Hace un par de días funaban al exministro Blumel después de un seminario, un libro que publicaron y que él estaba presentando. Y tú ves a sectores de la sociedad que eso les parece razonable, no solo a los que funan, Sí. que no son delincuentes, son personas sin nociones de lo correcto y lo incorrecto simplemente. ¿Cómo ves ese tema como de fondo en la aceptación social? Yo creo que lo que hay es que estamos en una situación que está como llegando al límite, que probablemente todavía no ha llegado al límite como llegó en Ecuador y como llegó El en El Salvador. Salvador. Yo a eso me refiero con la bucalización de América Mm, Latina. O sea, si tú no logras solucionar estos temas con las reglas de la democracia, con las formas de la democracia, con el Estado de Derecho de la democracia, cada vez va a haber más personas que van a reclamar un Bukele. mm, Y eso a mí me parece que es negativo. ¿Qué me parece negativo? Dos cosas. Primero, que la democracia no sea capaz de proteger a la gente. Eso me parece una vergüenza. Y segundo, que haya que tener un sistema que se salte ciertas normas del Estado de Derecho y de la propia democracia para preservar la paz social. Con lo cual, entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué es la democracia? En Suiza eso no se necesita. No se necesita eso en otros países europeos. mm. ¿Por qué? Porque hay un consenso de que ciertas conductas terroristas, de narcotráfico, son inaceptables. O sea, el consenso es demasiado amplio. En Chile no se produce, en Ecuador no se produce, en el caso de El Salvador no se producía. Pero ahora han ido cambiando las cosas. Claro. Yo en Chile he visto en la última semana propuestas de construir cárceles para los delincuentes más peligrosos en una isla, por ejemplo. Otros van a empezar a proponer otras cosas. Y se va a empezar a generar un ambiente en que esas medidas son necesarias. Yo no conozco el tema penal para decir si esa medida es correcta Claro, el o tema incorrecta. carcelario. Ahora, que haya que aislar a los delincuentes más peligrosos me parece que Parece puede ser razonable. razonable. Entonces, y eso es lo que hay que ir viendo como Estado. Pero que después ojalá no se vote y la votación en el Congreso se detenga o sea 80-70, sino que ojalá haya una señal muy clara. Ojo que también cuál es el lenguaje que se ocupa. Tú sabes que en Ecuador esta última semana han detenido a 1.500 terroristas. O sea, no han detenido a 1.500 delincuentes, no han detenido a 1.500 luchadores sociales, Mm. no han detenido a 1.500 personas, han detenido a 1.500 terroristas. Y ojo, que esto tiene costos sociales, políticos y humanos. El fiscal que estaba investigando el asalto al canal de televisión en Ecuador fue asesinado. Así es. Entonces, uno dice, oye, pero esto es estar jugando con fuego. Es estar jugando con fuego. Esta es una película de Netflix, como fue Narcos Claro. Colombia, Narcos México. Estamos viendo lo mismo en Ecuador hoy día, y esto va a significar muerte de fiscales, ya murió uno, va a significar muerte de políticos, va a significar muerte de personajes de la prensa. Esa es la realidad. ¿En Chile estamos en eso? No, estamos en eso. ¿Podemos estar? Claro que podemos estar. Muere una niña de años, muere allá, incendian personas en el sur, o sea, hay cosas que están pasando. Vamos a hacer la primera pausa comercial, queridos amigos, en este programa Jueves de Historia, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos con Alejandro San Francisco. En pocos minutos vamos a volver para seguir conversando aquí en la 92.1 FM. Quédate con nosotros porque a la vuelta de la pausa retomamos esta conversación de Jueves de Historia. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves 18 de enero, Jueves de Historia, con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, académico de la Universidad Católica, director de formación
del Instituto Res Pública. Hemos estado conversando sobre la situación ecuatoriana, qué ocurre también en Chile en materia de violencia, avance el crimen organizado, el terrorismo. A propósito de un artículo que escribió Alejandro el fin de semana, publicado en el medio digital El Líbero, llamado La bucalización de América Latina, y que es bien interesante, que permite hacer un análisis y que nos va a llevar ahora a conversar qué es lo que viene en Chile como desafíos para este 2024, que lamentablemente, como bien comentaba Alejandro, parte muy violento y parte con crímenes muy dolorosos para la sociedad. Van casi 10, si no me equivoco, menores de edad asesinados en los últimos, desde diciembre a la fecha. O sea, es una cuestión realmente chocante. La niña de 10 años en Maipú muere y cada día vamos conociendo esas noticias y lamentablemente hay pocas acciones del gobierno, lamentablemente, y de la política en general en aras de darle sentido de urgencias a esa materia. Saludamos a los auspiciadores y volvemos con esta conversación con Alejandro San Francisco. Les quiero contar que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido magíster, diplomados, postítulos y especialidades de la Universidad San Sebastián. Ustedes pueden conocer más en posgrados.uss.cl. Y en Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado un corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Ya AFP Capital, queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés. Alejandro, el 2024 parte con violencia. Alcanzo a decir una cosa Sí, por más supuesto. que no se me puede ir. Hay una cosa más que me gustaría decir, porque si dice Chile no es Ecuador y no sé qué, como diciendo Chile es más top y Ecuador es pobre ecuatoriano. Pero fíjate que en el Festival de Viña va a tocar un grupo que hace apología de la narcocultura. Tocaría, pues lo están tratando de bajar. Sí, pero la noticia hoy día es que no lo van a bajar. Sí. Y las contradicciones entre la censura y, y evitar la narcocultura Sí. son evidentes, pero la situación hoy es que va a tocar. Sí. Y yo encuentro que es una vergüenza en cualquier país del mundo, menos en Chile. En Chile va. Nada más con plata pública. Segundo, tenemos los indultos a los delincuentes. Tercero, tenemos las pensiones a los violentistas y delincuentes. Entonces, esas son no señales, son decisiones políticas que tienen consecuencias. Entonces, alguien puede decir, sí, pero no es tanto. Bueno, Chile no es Ecuador. Fíjate, hay una cuestión, me tocó debatir hace harto tiempo acá en Agricultura, en un programa que se llama Agricultura Prime, con Diego Ibáñez, que es el presidente de Convergencia Social, del partido del presidente Boric. Y a comienzos del gobierno, yo le planteé que a mi juicio este gobierno generaba condiciones propicias para la impunidad de la delincuencia. Porque llegó el gobierno y sacó el estado de excepción en la Araucanía, diciendo que eso era militarizar el Gualmapu y violación a derechos humanos. Se propuso indultar y liberar delincuentes, primero lo quiso hacer vía convención constitucional, luego lo hizo a través de decretos del presidente, hablaba de las pensiones de gracia, no quería aplicar estado de excepción en la zona norte con la migración descontrolada. Es decir, se daba la sensación de que desde el Ejecutivo la delincuencia era tolerada, promovida, justificada, entendida, en algunos casos agradecida, como es hoy día con la crisis de las pensiones de gracia. Y claro, Diego Ibáñez se indignó y me dijo que poco menos que estaba tratando el gobierno de promover la delincuencia. Pero ahí también hay una cuestión que es delicada desde el punto de vista como de la noción cultural del delito, porque claro, hoy día todos empiezan ya, pero es que hay que revisar la facultad de los indultos, la facultad de las pensiones de gracia, hay que revisar las pensiones de gracia hacia atrás. Todo eso puede ser, pero elude la cuestión fundamental, que es que el gobierno hoy día tiene un problema, una crisis con los indultos, la tuvo, y hoy día con las pensiones de gracia, porque lo que hizo fue beneficiar con esa herramienta a delincuentes, no a deportistas destacados, no a un literato que recibe una pensión de gracia por reconocimiento de su labor. Benefició a los que quiso beneficiar. Entonces, ahí hay un tema que es interesante, Alejandro, antes de entrar como a los desafíos de Chile, pero te pregunto, ¿cuánto influye también cuánto influyen esas señales? Porque al final, claro, esto es lamentablemente estamos en los marcos de un gobierno que hay ciertos delitos, generalmente que son convenientes para ciertas iniciativas políticas, que justifica, que premia. Lo de la pensión de gracia es muy delicado. Yo ayer, o no sé, el otro día estuve en Vía X y nos mostraban los delitos: porte de armas, narcotráfico, violación, homicidio, atentado a carabinero, un prófugo de la justicia. O sea, tampoco son tipos que ya estaban saqueando y
No, no, delito muy grave. Y el gobierno nos tiene con una mesada vitalicia. Entonces, ¿cuánto influyen esas señales también en la ciudadanía, en cómo entendemos el fenómeno criminal? Yo creo que en principio estoy de acuerdo con tu tesis, porque la delincuencia o los sectores ciudadanos entienden las señales y las decisiones políticas. Las dos cosas. Las señales Los símbolos, son claro, orientaciones, símbolos, ideas. Que por ejemplo una señal es hablar de Walmapu. por Eso no es una supuesto. decisión política, también lo es, pero no No tiene es una decisión consecuencias. práctica, una Claro, cuestión discursiva, pero el gobierno habló de Walmapu y dejó de hablar de por Walmapu. O supuesto. sea, tuvo la señal y dejó de tenerla. Y las decisiones políticas también. Yo entiendo que hay caso y caso. Puede haber un caso de un delincuente que tú debas indultar o puedas indultar. Yo no tengo todos los antecedentes y no voy a, en ese sentido, estar sobre la capacidad que tenga un ministro de Justicia o el presidente de evaluar la situación. Pero claramente el gobierno en esto ha incurrido en muchas contradicciones, Mm. que no sabía, que sí sabía, que la información no fue la que se suponía, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido la fórmula ecuatoriana es más consistente, puede unir a todos los que están dentro de la frontera del Estado de Derecho, la democracia y la legalidad y dejar fuera a todos los que están luchando contra esa democracia, Estado de Derecho y legalidad, que son los terroristas, los narcos y los delincuentes. Y al final el resultado es que te va limpiando la cancha Claro. y en ese sentido los grupos políticos que estaban divididos por razones políticas, por razones de impuestos, por razones de historia, se unen para luchar por la democracia, el Estado de Derecho y la legalidad contra aquellos que quieren destruir a Ecuador. Y eso me parece que va limpiando. Y me parece que lo que Chile debiera hacer es literalmente eso. O sea, que en algunos temas, Trazar esa pocos, línea. trazar esa línea. Y el que cruza esa línea, bueno, todos sabemos dónde está. Alejandro, entremos de lleno a los desafíos al Chile del 2024, porque comentábamos, un año que partió con polémica, con debates importantes para el país, en materia de reforma de pensiones, por ejemplo, hay un debate que es importante para el país y que va avanzando. Marzo lo vamos a enfrentar con un debate a más tributario, con una situación de crisis de salud. Ayer conversábamos con Héctor Sánchez, que es el director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, con una situación de salud, una crisis que crece como una pelota de nieve, con escasa atención de la política, con poco acuerdo en cómo solucionarlo, con mucha irresponsabilidad y ideología desde el Ejecutivo. La situación en educación es prácticamente la misma, en materia de campamento, en fin. Pero además de delincuencia, que parece tomarse todas las portadas, pero además el gobierno enfrentado en un problema de transparencia por las comidas con Pablo Salaquet. Hoy día salió una nota muy compleja en el mostrador. El Partido Comunista dice que la ministra Jara la habría consultado al presidente Boric, era razonable ir a la comida y habría sido autorizada para ir a la comida aunque no estuviera registrada. O sea, también van a empezar los codazos para decir, oye, esto no es solo culpa de los ministros. Hay una cuestión bien delicada. Se busca revocar las pensiones de gracia y el diputado Marco Barraza del Partido Comunista dijo que era indignante, una vergüenza que el gobierno estuviese dispuesto a revocarla y a caer en el discurso de la derecha. O sea, un año que parte con mucha polémica, tal como fue el año pasado que partió con los indultos, que el 31 de diciembre el presidente indultó gente y los primeros días de enero fue una crisis política muy importante. ¿Cómo ves política y socialmente el 2024? ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Cuáles van a ser las preocupaciones? Yo creo que hay dos cosas que van por carriles distintos. A mí me parece que los dos grandes problemas nacionales son la delincuencia y el crecimiento económico. Si es que tú sigues con los niveles actuales de delincuencia o incluso si bajan levemente, Chile es un país que está perdido en el corto y mediano plazo. O sea, no se puede seguir en esta situación porque ya llevamos muchos años en una situación en la que no se podía seguir. Es decir, vamos cayendo al precipicio de una manera sostenida. Primera idea. Y lo segundo, el crecimiento económico, porque si al final solo crea puestos el Estado con todo lo que ello significa, si al final lo único que hace el Estado es decir generemos más impuestos para pagar esos puestos y todas las cosas. Bueno, están metidos en un problema permanente. Los dos grandes énfasis debieran estar en crecimiento económico y en lucha contra la delincuencia. Pero hay una segunda área de temas
que son los temas políticos. Y yo te diría que las noticias del 2023 fueron dos, que fueron el triunfo republicano el 7 de mayo eh, y el triunfo del gobierno en el plebiscito De de diciembre. diciembre. Bueno, ¿cuáles deberían ser las noticias políticas del 2024? Son dos. La aprobación o rechazo de las dos leyes de alza de impuestos y de que, que los fondos de pensiones pasen al Estado y no sean de sus legítimos dueños, que son las personas, eh, y de alza de impuestos. Y en segundo lugar, el resultado de las elecciones De municipales. octubre, claro. Esas son las dos, que es básicamente parecido a lo que ocurrió en 2023. ¿Qué significa esto? Que si el gobierno logra aprobar su fórmula de transformación radical o destrucción del mercado de capitales y cualquier fórmula que signifique quitarle a las personas parte de sus ahorros, va a ser un gran triunfo de la izquierda, del Partido Comunista y del Frente Amplio. En segundo lugar, si el gobierno logra subir los impuestos, va a ser un gran triunfo del gobierno y de aquellos parlamentarios que con sus votos ayudaron a subir los impuestos. Por el contrario, es una derrota del gobierno. Y lo segundo es el resultado de las elecciones municipales, que va a tener un resultado global, o sea, Mm. cómo le va a los partidos a nivel de concejales, y resultados puntuales, cómo le va a los partidos en determinadas comunas, a las coaliciones de gobierno y de oposición, por lo que vale en sí mismo y por la proyección para la elección presidencial del año siguiente. Hagamos una última pausa comercial. Estamos con Alejandro San Francisco en este jueves de historia. En pocos minutos volvemos con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su último bloque de este programa Nuevas Voces de Agricultura en este jueves de historia con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Res Pública. Alejandro, me quiero quedar con el otro lo hemos conversado, pero me quiero quedar con uno de los segundos, claro, de los temas políticos que planteabas antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con las elecciones de fin de año. Y claro, uno dice elecciones municipales, en realidad incluye también de gobernaciones regionales, de consejeros regionales, que es importante estar atento ahí porque es probable que ahí haya muchos cambios, entre otras cosas porque en la última elección la izquierda ganó 14 y 15 gobernaciones regionales. Fueron el mismo día la elección que la de convencionales constituyentes de la primera convención, en fin, en esa generalidad del gobierno pasado. Entonces la verdad es que la derecha quedó muy reducida. Y es interesante analizar lo que pueda pasar, Alejandro, no solo por las comunas emblemáticas, en las que la opinión pública y la prensa está poniendo ojos. Estoy pensando en Las Condes, estoy pensando en Santiago, estoy pensando en Recoleta, estoy pensando en Viña Valparaíso, que es lo que está todo el día preguntando a la prensa, quién va, quién no va, dónde está la pelea, sino también en materia de concejales, es decir, cómo se mueve el voto de las fuerzas políticas a nivel territorial, y al mismo tiempo, cuánto capitaliza la oposición esta, esta conformación político y de la opinión pública que básicamente muestra que el 60 y tanto por ciento del país rechaza la gestión del presidente Boric y un 30 y tanto por ciento, 30, 28, 32, la respalda pareciera ser a todo evento, ¿no? Y están ahí hace como un año. O sea, no se mueve No se mucho mueve. esa base. Que interesante para efectos del proyecto político del Frente Amplio. ¿Cómo perfilas la elección de octubre, que tiene, claro, son distintas elecciones? Se ha dicho, el gobierno o el oficialismo invitó a la democracia cristiana a participar en una lista única. La democracia cristiana, como no podía ser de otra forma, dijo que sí, iba a participar en la elección desde la DC al PC. En la derecha se ha dicho va a haber competencia en algunas, omisión en otras, de modo que haya coordinación. Es una elección interesante, tú además planteabas, pongámosle un condimento especial, que proyecta la presidencial. Estas son como nuestras midterm elections, al final son nuestras elecciones que te van a decir, oye, bueno, ¿cómo viene la mano? De medio periodo. Entonces, ¿cómo cómo lo estás viendo? Claro, estamos a mediados de enero, febrero, Chile apaga un poco los motores, y ya en marzo esto va a ser fundamentalmente organización de las campañas y vamos a estar ya a mitad de año de nuevo pensando en elecciones. Primero yo veo que los dos sectores tienen problemas de distinta naturaleza. A mí me parece que a la izquierda le complica que tiene demasiados triunfos acumulados en el pasado, de manera que tiene más cargos por perder, y eso es un problema. En el caso de la derecha tiene figuras emblemáticas que dejan sus comunas. Rodolfo Carter en la Florida, Germán Codina en Puente Alto, que no pueden ir a la reelección, otras comunas que están complicadas por distintas razones, como Las Condes, aunque eso no se va a perder desde el punto de vista
la coalición o de las derechas en general. Hay problemas de ese tipo. Y me parece a mí que la complicación más grande en términos prácticos está en conseguir candidatos potentes. En ese sentido, por ejemplo, cuando se discute lo de Santiago, dice Felipe Alessandri lo está sondeando Renovación Nacional, pero la UDI propone el nombre de Rodrigo Delgado. Eso es apostar a nombres potentes, pero no se sabe qué van a decir en la práctica. Y esa es la tarea principal hoy, tratar de tener nombres adecuados para competir. Va a haber una segunda cosa que va a ser relevante este año, que en el pasado hubo menos preocupación por parte de la prensa y de la población, que es el escrutinio al principio de probidad, a la gestión pública y temas por el estilo, precisamente por los temas que se están discutiendo en Maipú, en Recoleta, en Santiago y en otros lugares, en Vitacura. Y eso me parece a mí que va a ser tema de debate en la campaña y en la gestión. Y por último, evidentemente, es cuán fuerte es el acuerdo. Claro. Porque el acuerdo no solo es decir, oye, lleguemos a un candidato común, sino llegar a un buen candidato. ¿Cuál es la forma de llegar a un mal candidato? Asignarle al partido la comuna y que el partido elige una persona que es del partido, pero no es un buen candidato o no va a ser un buen alcalde. Y yo creo que eso también tiene mucho valor y tiene que ser una disputa que tiene que hacerse lo más desprejuiciada posible, porque evidentemente el partido quiere privilegiar a alguien de sus filas, pero si hay alguien mejor en la fila al lado, bueno, hay que promoverlo. Por último, un comentario a nivel general. A mí me parece que a nivel de concejales va a haber un claro crecimiento del Partido Republicano, que va a reflejar el estado de la opinión pública en este momento entendido los últimos 2 años, incluyendo el actual. Y en segundo lugar, me parece que deberá consolidarse la decadencia de la democracia cristiana y de otras fuerzas afines que ya han ido decayendo de manera más o menos sistemática y que prácticamente han sido sepultadas por la historia. También el PPD está en esa condición, entonces claro, pueden estar en una alianza de conveniencia con el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero en la práctica eso no va a significar la reconstitución o la solidificación del proyecto político. Alejandro, pasémonos a la recomendación de libro para nuestros auditores, porque nos van quedando pocos minutos de programa y traes un libro especialmente interesante, lo hemos conversado en la medida que ha ido avanzando el proyecto. Cuéntanos un poco qué le traes hoy día a nuestros auditores de recomendación aquí, además para el verano, para aprovechar de leer algo entretenido e interesante. Hoy día trajimos el tomo 3 y 4 de la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián y lo hacemos porque son los tomos dedicados a Eduardo Frei Montalva 1964-1970, las revoluciones en marcha. Eduardo Frei Montalva lo recordamos la semana pasada por su nacimiento, 16 de enero de 1911, pero falleció el 22 de enero de 1982, de manera tal que en este arco en que se cubre la vida y la muerte de Eduardo Frei, me parece que es un buen momento para recomendar lectura. Obviamente este es un libro en que yo estoy involucrado, soy el director general, pero también participan personas del equipo de investigación de la Universidad San Sebastián, José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Ángel Soto y quien habla. Creo que es una historia de Chile que es completa en el sentido que trata temas no solo políticos, la biografía de Frei, la historia de la Falange, de la democracia cristiana y del gobierno en materia política, sino que también las relaciones internacionales, el desarrollo económico bajo Frei Montalva, la cultura, la Iglesia Católica, la educación en ese periodo y por supuesto lo que fue el tránsito hacia la unidad popular. Entonces, para los que estén interesados en historia, creo que puede ser una buena lectura para este verano. Historia de Chile, entonces, 1960-2010, los tomos 3 y 4, a propósito de las revoluciones en marcha, el gobierno de Eduardo Frei Montalva entre el 64 y el 70, es la recomendación de Alejandro San Francisco para este día jueves. Y con eso, Alejandro, vamos cerrando nuestro programa. Te agradezco, como siempre, la participación acá en Nuevas Voces de Agricultura. A sus órdenes, don Tomás. Gracias a ustedes, queridos amigos, queridos auditores, por sus comentarios, por su sintonía.
Quédense en la 92.1 por supuesto, porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana viernes a las 13 horas en la nueva edición de Nuevas Voces. Que estén bien, chao chao.